y Emilio sacaron el bebé y trajeron los tamales hoy. ¿Quién trae los tamales? Y pan de pulque, qué rico. De Saltillo. Tamales son de Ramos Arizpe, le agradezco al señor alcalde. Y el pan de pulque es de Saltillo. ¿Nos mandó el señor alcalde? El señor alcalde. No, bueno. ¿De Ramos Arizpe quién es? Bueno, es nuestro amigo el Tomás Gutiérrez. Bueno, pues... Del PRI. Para saber si le entran a los tamales o no. Exacto. Oye, No, pero... sí, pues, ¿cómo? no, claro que sí, pues es pura gente de confianza acá. Y los directamente, pues beneficiados de la rosca van a ser nuestros invitados de hoy. ¿Les tocó? Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena. ¿Cómo estás, senador? Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Pues aquí, Israel no le tocaron tamales, pero aquí, bienvenidos. Y Luis Armando Melgar del Partido Verde. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, Azucena, muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar aquí empezando el mes de febrero. Qué rico. ¿Y de qué son, Rubén? ¿Puedo? De Tocho, no son para ti. De todo. Mira, no son de chipilín y eso ya Es no. que no, los ya no, tamalitos, los ya. tamalitos norteños son El así. chipilín ya no Miren. está de moda. O sea, los que nos ven así Es lo mejor, en alguna es lo plataforma, Como los de buen la Ciudad de chapaneco, México son nos queda de otro, son los buenos. gigantes, Lo ¿verdad? mejor, Y estos son los es lo delgaditos, mejor. deliciosos, maravillosos del norte. ¿Por qué se fue Adán Augusto López, senador Ladrón de Guevara? Buenos días, Emilio, Buenos días, Rubén. buenos días. Gracias a los cuatro. Bueno, ¿Por qué yo- se fue? Lo Así fueron. empezando. ¿Qué pasó? Yo decía hace un rato con los colegas que en el Morena privilegiamos mucho el territorio y en estos momentos la vida nacional requiere más fortalecimiento del trabajo de muchos de nosotros, de los legisladores, de todos los cuadros del movimiento. Tenemos que irnos al territorio y Adán creo que dio una clase de ética política el día de ayer al dejar un cargo muy representativo, muy importante, tal vez el epicentro político de la vida nacional en el que se convirtió en el Senado, para ver su función en otro lado de la política, que para nosotros es principal, y con el acuerdo de la fracción parlamentaria, muchos quedamos sorprendidos porque no teníamos el dato de lo que estaba ocurriendo y iba a ocurrir, pero contentos de que hay un cambio con continuidad, porque la fuerza de la fracción se expresa ahora en una decisión unánime para que nuestro amigo Nacho Mier esté al frente de la fracción y de la coordinación y de pues la Jucopo ahora, un compañero también muy destacado que era vicecoordinador, pero ahora está coordinándonos a todos y a todos los miembros de la Jucopo y del Pleno de la Cámara de Senadores. Ahora, lo cierto es, senador Luis Armando Melgar, que ya no querían a Adán Augusto. Para creo que discutir, para dialogar, para nada. Agua que no se mueve se estanca. Así que la verdad, yo creo que la oxigenación a la Cámara le viene muy bien. Creo que a Morena le va a ayudar de mucho allá en territorio. Y a nosotros en la Cámara nos va a permitir, bueno, pues ahora sí que oxigenar. Nacho, como bien dicen, es una gente que llega con toda la experiencia. Así que yo le doy la bienvenida a estos nuevos tiempos que vamos a empezar a vivir en la Cámara. Y insisto, es una buena oxigenación. Ya las cosas estaban muy entumidas, como decimos en otro lado, y creo que esto va a ayudar. A ver, Rubén, ¿cómo lees la salida? ¿Como premio, como castigo, estratégico? ¿Cómo lo ves? Pues es un tema de la mayoría. Yo con Adán tuve una muy buena relación cuando él fue secretario de Gobernación. Y con Nacho Mier, pues él fue también diputado junto conmigo en la 65, en la 64 y en la 65 legislatura. Y compartimos coordinación, él de Morena y tu servidor del PRI. Es un hombre experimentado, Nacho Mier, y además es un hombre que pues condujo muy bien la Jucopo cuando le tocó a él. Primero me tocó a mí, luego a él. Pero es un tema de la mayoría. Yo espero que eso le sirva para serenarse y que tengamos un espacio donde se busque la unidad y se deje un poquito atrás ese intento de socavar la democracia en nuestro país. O sea, un tema de la mayoría te refieres a que... Pues ellos lo resuelvan, ¿no? Bueno, sí, pero también importa, ¿no, Sí, Emilio? Por supuesto, una figura pues tan dura como la de Adán Augusto López, que yo pienso que le complica el trabajo a la presidenta. Tiene algunas semanas que estaba circulando en columnas esta salida. Ya es un tema que estaba en el debate público. Adán Augusto es una personalidad que ha quedado en medio de discusiones críticas muy severas de corrupción y de cosas no explicadas.
se va de la coordinación y en términos políticos eso se lee como pérdida de poder. ¿Verdad? Queda en el Senado como senador con fuero, y eso es un detalle no menor, porque está el tema del escándalo de la barredora en Tabasco y Ram Bermúdez. Él no ha dado las La lanita explicaciones que no ha explicado corresponden, tampoco. no explica cabalmente dineros que no declaró en su declaración patrimonial y en el Senado tampoco, y sus redes empresariales quedan intactas. Por supuesto que es un personaje de enorme desgaste para la presidenta. La presidenta ha tenido que salir a dar explicaciones a nombre de Adán Augusto y ha dicho, bueno, pues que expliquen. Ese desgaste hace un cambio y viene un momento crítico, que es el próximo periodo, y sí, es una figura política que ha tenido un desgaste mayor, incluso ha estado en especulaciones de las agendas México-Estados Unidos. En todo caso, la verdad es que el fuero le sigue sirviendo y hay cuentas pendientes, y yo lo leo como pues una especie de pérdida de poder. Ahora siento que hasta Morena descansó, la verdad, Manuel. Bueno, el Morena nunca descansa. Morena No, me refiero- trabaja mucho. Son 24/7, cabrón. Qué pasión. Y ahora, Pero hay que soltar la democracia a este y país. ahora No, me con refiero a más que, bueno, también tener ese énfasis. peso ahí tan pesado de Adán Augusto López es No, muy mira, difícil. ayer la verdad, si Ajá. lo puedo hacer público, la fracción se conmocionó, en buen sentido de la palabra, porque hay un reconocimiento, lo decía un compañero senador, la historia juzga, la historia va a poner en su lugar a cada quien, como siempre ha sido, algunos al basurero, otros no. Yo creo que Adán, es mi opinión personal, ha sido un factor fundamental para lo que hoy es el país, la reforma al Poder Judicial, toda la legislación que hemos aprobado del Plan C tiene que ver una tarea fundamental y en sus tareas anteriores como secretario de Gobernación, en fin, yo creo que tenemos ópticas diferentes, esa es la democracia, pero para el Morena, en cuanto a la fracción del Senado, no descansamos, al contrario, con Nacho y todos los senados vamos a activar mucho la agenda legislativa, que es Ahora, lo que Nacho también es estamos muy haciendo López ya. Hernández, ¿o no? ¿Nacho Mier? Muy López Hernández. O sea, ¿en es qué como sentido? más cercano a Adán Augusto López Obrador que a la presidenta, porque hay evidentemente pues dos grupos distintos Bueno, y somos peleándose. un solo proyecto, no, para nada. ¿No? Yo no lo veo así. No, ¿no Yo crees que se yo- están yo peleando? Yo veo que Nacho trae su propio proyecto, los dos vienen del PRI, Sí. cabe mencionar con diferentes formas, sin duda. A mí Nacho me tocó tratarlo como coordinador en la Cámara de Diputados, cuando yo era presidente de la Comisión de Hacienda, y la verdad es que tiene un gran trato, es un político muy serio, muy bien formado, cuida mucho su imagen pública, y yo creo que van a ser buenos aires para Morena, y esperemos que eso permita también que transitemos a un debate más sano entre primero los partidos aliados, porque si los de casa no nos ponemos de acuerdo, pues imagínate cómo nos va a ir con los de enfrente. Bueno, ya dijo algo Nacho Mier ayer sobre la reforma electoral, ¿no? Respecto a los plurinominales, que ustedes estaban negados totalmente a avanzar si se modificaba algo de esta figura en la reforma electoral. Y no es el Partido Verde el que esté negado, yo creo que es el país, y es lo que representa la democracia, lo que vemos, que no le conviene a México. A ver. Pero la verdad es que yo creo que ha habido un sesgo en la discusión. La verdad es que la representación proporcional nunca ha estado en litigio. Lo que habrá que ver la reforma como viene, pero ha adelantado de las consultas que se hicieron sobre el mecanismo para reconocer esta representación proporcional, que es lo que es, que nos negamos, y es lo que escuchamos del pueblo, a que las cúpulas partidarias estén decidiendo sobre las plurinominales. En el origen del Morena ahí fue la famosa tómbola, cuando inclusive le quitamos a los dirigentes del propio movimiento la capacidad de con dedazo poner a los parientes, a los amigos, a lo que se acostumbra en la política Algo que no sucede en mexicana. Morena. No, Entonces, no, casi pues, no. ¿Hablas de Monreal? Pues, ¿De Noroña? A ver. ¿O de quién? A ver, Rubén, hasta el PAN ya dijo que sí iba a apoyar esta reforma si no se toca los plurinominales. Nosotros no vamos ahora en este momento a tratar nada con tipos como Pablo Gómez, ni a tratar nada con el poder, porque desde el 77 las reformas electorales tienen una razón. Y nos preocupa que quienes subieron por la escalera ahora la quieran tumbar y se quieran meter dentro de las decisiones de los partidos. Nos da la impresión de que no les gusta el debate. La tómbola, que por cierto siempre estuvo cargada, por eso salen los que luego salen, es el reino de la mediocridad también. Es decir,
pues vamos aquí a ver qué sucede. El país está en momentos difíciles. Hemos visto legislaciones que nos han presentado en la Cámara de Diputados o en las senadores, iniciativas que son totalmente impropias, algunas hasta con faltas de ortografía, con problemas de sintaxis, con repeticiones. Por eso los vemos pues que no saben qué hacer. Ejemplo mayúsculo, la reforma al Poder Judicial, que hoy los tiene con graves problemas de competitividad, pero también con los graves problemas de realización del próximo proceso electoral del Poder Judicial. No saben cómo le van a hacer, que además una cosa es lo que pusieron en la Constitución y otra es lo que lo hicieron. Ya lo hemos platicado muchas veces. Yo espero que haya una pausa, una reflexión, que unamos al país en momentos que son difíciles y que luego discutamos estas cosas que más bien son ideas de López Obrador, y coyunturales, y los enojos de él y todo eso, y que ya publiquen el 123. ¿Por qué no publican el 123? Con honestidad hay que decir las cosas como son. Ajá. O sea, una cosa yo entiendo la propaganda, que es a lo que están acostumbrados a calificar, Ándale, pero Rubén, en el va. debate técnico no, para decirlo en la democracia, para ser muy concretos. A ver, déjeme regresar con usted y desarrollamos la idea, senador. Bueno, pues buenísimo los tamales que nos trajiste, Rubén. Sí, Gracias, Rubén. gracias. Gracias a Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe. Y el pan lo mandó Javier Díaz, que es el alcalde Nos de... trajo el panecito. pan de pulque es extraordinario. ¿Y el champurrado de dónde es? No, este es aquí. Ay, qué No rico. te digo de dónde, pero aquí es aquí. una por Nada, de chilango. no hay manera de empezar la dieta hoy. No se El pan de pulque no ha llegado. A ver, senador. Esa es la No, es que aquí lo democracia. tengo yo. Esa es Lo la monopolicé. democracia gastronómica, pero están poco acostumbrados A ver, a la democracia. Adelante, ahí nos quedamos con No, usted. no hay reforma todavía y ya están debatiendo. Pues ese es parte del problema, que no Con son decirlo transparentes. con sinceridad, estoy convencido, porque además lo he vivido en carne propia, el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, va a partir de la reforma que se presente a debatir y va a sufrir enmiendas, va a sufrir correcciones, lo que sea parte del debate parlamentario. Ahora, no es una y confusión, la senador, sucesión. porque hasta el Partido Verde No, ya es que, había prendido las alertas, sus Bueno, aliados. ese es el tema, bueno, Susana, ¿no? es Ese que es el tema, están porque- acostumbrados algunos que piensan, como antes era así, Ajá. que así va a ser ahora. Pero El senador no. del Verde. No, y aquí a los su del izquierda. PRI, los otros, no, todos, a sus órdenes. todos. Ajá, ¿qué Inclusive fue? en Luis el Armando Morena Melgar. puede haber Luis Armando Melgar. compañeros que piensan que no han cambiado las cosas, pero las cosas están cambiando. Es que, Que hay una discusión que se quiere, piso parejo, transparencia, reducir costos de las elecciones, digo, para entrar al debate, eso tiene múltiples... por eso hay reforma, elementos, por eso hay elementos, O sea, si hay elementos para discutir. con lo Claro, que se ha claro dicho que sí. para llamar la ley Maduro, porque tiene primero Ese primera justamente característica, es la propaganda. la primera característica No es decir la el primera. contenido. Yo lo dejé hablar. Aquí se deja hablar. Sí, Aquí se siempre dialoga. es democracia. Adelante. La primera característica es la opacidad de esa discusión. Ustedes tienen el 54% de los votos y creen que son el 100%. Una reforma electoral, que no solo es electoral, es política, requiere Pero un acuerdo. ¿puedo hacer una requiere interpelación? termino la idea y con mucho a gusto. ver. Es un acuerdo de país. ¿Cómo será esa reforma que hasta sus aliados se quejan? Con las discusiones que ¿cómo vendrán de gandallas que sus aliados, que ustedes lo quieren como apéndices, han dicho en todos los tonos que Somos no? aliados, no paleros. Son aliados, no paleros, Pero, para empezar. eso sí, que ¿Y quede cómo muy claro. será que las discusiones que requieren avanzar en el país, porque sí, por ejemplo, lo que hay que buscar es que el narco no financie campañas y que el partido del poder no haga un pacto criminal. Ay. Eso hay que buscar, pero no es el término ni el ánimo que están ustedes construyendo. Y Claudia Sheinbaum ha dado de sobra elementos de cómo viene. Claro que habrá que esperar el texto, pero Sí, eso es parte del pero problema. Sí hay elementos Claro. para discutirlo. Sin a ver, duda, quiere y responder tantos el senador Manuel elementos Huerta Ladrón de como Guevara. fue la consulta que se abrió, que recorrió el país, excepto el tema de que no acudió, por cierto, a Veracruz, pero estábamos en la contingencia. Se recogen opiniones, no nada más de la consulta. Nosotros tenemos un planteamiento histórico por el cual hemos venido luchando, insisto. Las premisas son sencillas: bajar los costos electorales, que es algo que el pueblo ¿INE y quiere. partidos políticos? Partidos políticos, claro, eso es otra experiencia. Prerrogativas, que ajá, las prerrogativas. Inclusive en la discusión de la representación proporcional también es parte de un debate, no nada más cómo se eligen, sino qué número de diputados. ¿En qué están senadores. pensando? Bueno, yo te lo puedo decir a título personal, yo he sido diputado 2 veces y trabajan
50, 100 diputados y los O sea, de demás los van a 200 votar. de representación, y en el Senado que se queden igual, 50, también ¿o te qué? lo digo, consideras mi opinión personal, Ajá. la arquitectura política del Senado, yo no entiendo esto de la representación proporcional del Senado, es otra lógica del pacto A federal, ver. pero son opiniones, esto es la democracia. Rubén. A ver, para empezar, regreso. Desde el 77 que no se hace una reforma que no tenga los consensos de los opositores. Hoy se quiere hacer desde el poder. Segundo, ellos ahí difieren, no tienen el 56%. 54. El Con los 54%, aliados. con sus aliados, que hasta donde yo veo son aliados político-electorales, pero no en todo programáticos. Tienen sus diferencias y muy respetables. Qué bueno. Y qué bueno. Pero parecía que Morena se los quiere engullir. Tercera cosa. Este debate se inició porque al momento que se hizo una comisión presidencial, encabezada por un estalinista, por cierto, y seguramente está orgulloso de eso, también se dijo cuál iba a ser el contenido. Pero hasta este momento, Azucena, no hay un documento. Y yo espero que enfrentemos el debate con seriedad, porque ¿qué hace Morena? Te manda una reforma constitucional sin los planteamientos secundarios. Las reformas electorales son distintas. Primero se plantea todo lo secundario y luego la cúspide constitucional para poder debatir. Porque es tan amplio lo secundario que eso puede distorsionar lo otro, como les pasó con la reforma al Poder Judicial, que ahora mismo no la entienden ni ellos, porque no la leyeron. Nada más dame chancita, hermano, ahorita te interrumpo yo. Ese es el problema que tenemos. A ver. Cuando dicen, vamos a quitar el financiamiento, muy bien, lo que quieren es que otros actores entren a financiar, como los oligarcas, que también les va en este gobierno, Se han duplicado. Dicen, vamos a quitar las soples, Azucena. Bueno, nada más que no se han dado cuenta que ahí descansa mucho de la operación. Luego dicen, no, pues vamos a quitar la representación proporcional. La propuesta histórica de la izquierda es representación proporcional pura y eso no les gusta. A ver, es el turno de Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde. Usted dice, somos aliados y no... Y no paleros, pero fíjate, interesante lo que se está diciendo. Vean, empecemos. Primera reflexión, ha habido foros. Ustedes no los han invitado. No. A nosotros menos. ¿No? Entonces dices, bueno, pues aquí Claro. como dicen, organícense, ¿no? Como él dice, pues ahora sí que la pregunta es que hay que esconder para que se hagan foros de algo y no nos hayan invitado como partidos aliados. Uno. Dos, el debate ha sido público, efectivamente. Ha estado en las mañaneras, ha estado en los medios, ha estado en todos lados, está en esta mesa. Pero lo importante aquí es reconocer y hacer una reflexión. A ver, Morena ganó en el 2018 con estas reglas electorales. Morena vuelve a ganar y todavía con una proporción mayor en el 2024, con estas mismas reglas electorales. Estamos hablando de las reglas del acceso al poder, no es un tema menor. Y la pregunta que nos debemos hacer antes que nada es, ¿qué le necesitamos mejorar a lo que hoy existe? Ese es el primer planteamiento. Correcto. No es, ya estoy aquí, tengo el poder para hacerlo, y ahora sí, partidos aliados, no sé qué les convenga, pero eso es lo que queremos hacer. No. Yo creo que parte de los consensos, efectivamente, la primera reforma que tuvimos en el 76, que inicia y se consuma en el 77 con Reyes Heroles, fue una reforma llena de todos los consensos posibles. La pregunta es, ¿por qué hoy no podemos hacer lo mismo? Si es que necesitáramos realmente una reforma. ¿Tú crees que no, senador? Yo creo que lo que está ha funcionado muy bien. Que me digan más bien, entremos, ¿qué no está funcionando? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué no está funcionando? La fiscalización del gasto del narcotráfico en las campañas. Eso no está funcionando. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en lo que no funciona? Ok, discutamos los plurinominales para que pensemos cuál es la razón de ser de los plurinominales, de la participación minoritaria, que dicho sea de paso, Morena la tuvo desde el 2015. A ver, Es Manuel. que, qué bueno que me dan la razón en que Todas las preguntas son para ti, Nadie senador. quiere paleros. Estamos en una coalición electoral, parlamentaria, que la estamos reflejando en los votos del Senado. Aquí el colega ha estado generalmente votando a favor de las propuestas que se están haciendo. Por eso, Otras generalmente, no sé, no llevo el récord, nada más llevo mis récords. Pero en el fondo, nada más yo quiero subrayar que consenso no quiere decir veto. Y la verdad es que de ahí la importancia de estar en el territorio.
Lo que se hizo en la consulta no era para que fuéramos los legisladores, los partidos se les invitó al que quiere porque eran abiertas las consultas, porque ahora va el debate en el Parlamento. O sea, la reforma esta, las consultas de la reforma electoral no se les invitó. No a nadie, y qué bueno, porque nosotros sí los fuimos. partidos Y ahorita comento sobre eso. vamos a estar, porque ustedes todavía no tienen representación en el debate parlamentario que va a haber. Sí. Esa es la clave de eso es la democracia. Lo que pasa es que no están acostumbrados a la democracia, pero la democracia llegó, la democracia está, la democracia la está construyendo el pueblo. Todas las reformas que hemos hecho tienen una repercusión en los resultados que este país está teniendo para su desarrollo, su viabilidad, esta Bueno, grandeza que estamos logrando Déjame ir al corte tener. porque ya nos alcanza y voy a regresar con esta pregunta. ¿Qué les preocupa de la democracia? ¿Por qué suponen que la democracia está en riesgo como para generar una reforma electoral? ¿No? Vamos a ver qué hay cuando regresemos. Gracias a Rubén Moreira, diputado del PRI, Emilio Álvarez y Casa de Somos México, Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, por estar acá. Nos quedamos con usted, senador. Sí, ¿qué le es lo preocupa? que, ¿qué es lo que ¿Qué les le preocupa de la democracia? Si ya llevan dos al Muy hilo. lo que le preocupa al pueblo. Una democracia más barata, eficaz, con árbitro creíble, con piso parejo, una representación más decidida por el pueblo y no por las cúpulas partidarias. Esto es lo que es la esencia de lo que estamos planteando. No debe haber ningún Pero más decía temor. por el pueblo, pues hay elecciones. Sí, pero el pueblo, si tú sales a la calle, y creo que Ajá. debes de tener un pulso tú, quiere que no se gasten tanto los partidos políticos, que no se gasten en los organismos electorales, quieren que las dirigencias partidarias no nombren a sus cercanos, a sus allegados, a sus familiares. Por eso votamos el no al nepotismo, por eso votamos la reelección que no sea inmediata, por eso estamos tomando medidas democráticas que el pueblo nos está diciendo cada vez que hacemos contacto con ellos. O sea, Eso se básicamente tiene que la traducir, motivación es que cueste menos. no nada más, que sea una representación más directa del pueblo en todo el proceso. Tres A ver, Emilio, y luego elementos. voy con La Rubén. primera es, los chicos de Somos México, Somos Impacto fueron a los foros de Pablo. Fueron a 12 sesiones. Al final, el demócrata staliniano no los dejaba entrar. Les cerraba la puerta, cuando venían con su camiseta rosa les prohibía el paso, inventando mentiras de que estaba lleno, cosa que era falso. Así fueron. En realidad, hay que decirlo así, esos foros fueron una simulación. Segundo, esta idea de Morena, de bajar los recursos, fíjate quién le propuso antes, Manuel. Enrique Ochoa, cuando el PRI era poder. Y César Nava, cuando el PAN era poder. Y ahora ustedes repiten lo mismo. Lo que se hubiera esperado de ustedes es que consolidaran la democracia, no que repitieran las fórmulas autoritarias. ¿Y para qué sirven los plurinominales? Lo que tenemos que lograr es la mejor representación del voto popular en la Cámara y evitar sobrerepresentaciones tan espurias como hoy hay en diputados y en senadores. Esencialmente es llevar la mejor representación del voto del pueblo de México a las cámaras. Para eso son. Por alusiones. Podemos buscar, por alusiones. podemos buscar Te las puedo decir. fórmulas. Exacto, porque Por ahorita no está alusión. Podemos pasando. buscar la fórmula puedo decir. que quieras, pero que sea la mejor Aquí hay representación, orden. no la sobrerepresentación. Pues nada más que Dame, déjame que Aquí conteste. hay orden. A ver, Aquí hay senador, orden. dígame usted, senador. No, por alusiones. Ahí voy, En voy. el Morena, y fui Voy, dirigente, hermano. fundador, no necesitamos tantos recursos en los partidos y se ponía parte de los recursos a disposición de otras ¿Y causas. por qué no regresaron nunca lo que dijeron que iban a regresar? Lo hicimos, Nunca lo regresaron. hicimos No es cierto, falso. en escuelas, Falso, lo falso. hicimos en Dijeron que iban a ambulancias, regresar y lo nunca lo hicimos regresaron, en Manuel. muchas cosas. Ahora Falso. justamente... ¿Y cómo pueden comprobar eso? O sea, ¿cómo podemos ver las facturas de las ambulancias o de tal? Nunca lo regresaron. ¿Lo tiene el eso partido? eso no, lo tiene no nada más el partido, lo tienen los órganos legales donde vamos por teníamos partes. que hacer nuestras A ver. ¿Las declaraciones. entregas? A ver, Claro. a ver. Vamos por partes, no regresaron nada. Nada. Primera. Falso. Segunda, y es muy claro. O sea, ya lo dijo nuestro clásico, que es Reginaldo. Dice, ¿por qué hacer un cambio si se quedaron con todo? Que implica la confesión de que se quedaron con el Poder Judicial a la mala. Y las autoridades Mira. electorales. Que tengamos reelección en diputados que no son eternas, son 4, es porque salió de una demanda en aquel tiempo de la sociedad que decía, requerimos diputados con mayor expertise. De los 50 diputados que no producen nada en la Cámara, nada, absolutamente nada, 49 son de Morena, 49.
Y la inmensa mayoría de ellos son de mayoría, porque vienen de esas tómbolas. Senador, 49 no han producido nada, les debería dar vergüenza. El viejo reclamo de la izquierda era representación proporcional pura. Cuando llegaron al poder, cuando se quedaron con todo a la malagueña. Ellos no quieren debate. Mira, esta es la gráfica de los homicidios en el país. A ellos les gustaría, porque ahorita lo voy a decir, bajaron los homicidios. Van a decirlo. Sí, acá están las desapariciones. Y mira, estos son las muertes violentas por otras causas, así se llama. Entonces, les gustaría el INEGI. No, el INEGI. No seas porrito. No seas porro. No soy porro. La hizo el INEGI. No soy porro. Regrésate de donde eres. No a la propaganda. Yo vengo a los datos. Yo te doy con datos. Así con datos. 40% bajo homicidios, 73% arriba de desapariciones. Sí, ¿Ese es el dato? Ese es el secretariado. Ejecutivo. Y la es el otra secretario es ejecutivo. las muertes no aclaradas, que son homicidios. Que sube 30%. Sí, es el secretariado. Bueno, a ellos no les gusta ese debate. Ellos les gusta, como ellos lo confiesan, la propaganda. Porque son descendientes de ese stalinismo que engañaba a los habitantes de la Unión Soviética. Esos son lo que son. Y no les gusta el debate. Y si no les gusta el debate, ahora no les gustan ni sus aliados. Representación pura, senador. ¿Ustedes cómo aceptarían una modificación a los pluris? ¿O cero modificación? No se le mueve una coma. Nada. Los pluris funcionan muy bien y la razón de ser de los plurinominales, ¿por qué le vas a Fíjate, mover algo? yo te pregunto porque sin los votos de ustedes esto no funciona. Hay 300, como bien se decía en esta mesa, hay 300 diputados, 300 distritos que se eligen por voto directo y 200 que se eligen por lista. Yo te diría, en otros tiempos, probablemente se pudiera poner en la mesa que hubiera una reducción de plurinominales, sin lugar a dudas, en otros tiempos. ¿Por qué? Porque hoy lo que faltan son contrapesos. Tenemos una mayoría muy grande y necesitamos generar contrapesos y los plurinominales es una forma para hacerlo. Y eso legitima. Eso legitima. ¿Por qué? Porque la participación minoritaria de ahí viene del partido único que existía en el 76 cuando nada más pusieron un candidato a la presidencia de la República, cuando entonces sí no había más que una simulación de democracia. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso se abre la participación de las minorías y ahora los que fueron minorías ayer le quieren cerrar la llave. Eso es lo que no se puede. Ahora, cuando dice usted, senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, que no se cambia ni una coma, ni siquiera en la representación pura, nada. Porque, a ver, vamos le a pregunto pensar. porque, entiendo que si no hay votos del Verde no hay reforma. No hay reforma. A menos y que no el solo MC no se hay. ponga guapo. A ver, el Verde ha puesto sobre la mesa el tema de financiamiento. No le da. Se acaba de poner el tema de financiamiento como uno de los aspectos a considerar. No estamos en contra de eso, sobre todo el gasto ordinario. Pero, en el caso de los plurinominales, para hoy las minorías, estás hablando de algo fundamental para hacer un contrapeso, para tener una voz en un Congreso, en donde, vuelvo a insistir, hay una mayoría apabullante. Necesitamos esos contrapesos. Bueno, a ver, senador, pues creo que está muy claro ahí lo de su aliado. Bueno, lo que dice yo su aliado. no sé si trae la voz cantante su partido, yo no la traigo ni del mío, hay democracia en mi fracción, en mi partido. En el mío hay consenso. Yo lo que digo, y la democracia puede ser producto de consensos, pero los consensos no son vetos. Correcto. Y vamos a entrar a un debate a partir de una reforma que vamos a conocer porque no existe una propuesta legislativa. Y nosotros estamos en un espíritu, reitero, de querer mejorar la democracia a partir de lo que escuchamos del pueblo, insisto. Las tesis son básicas. Acabar privilegios de los recursos públicos que están utilizando los partidos políticos, abaratar ¿Eso no los se acabaría costos con mejorar la electorales. fiscalización? Pues sí. ¿Perdón? ¿No se acabaría eso? Son muy elevados los montos, Pero montos que reciben los partidos problema no es políticos ese, y honestamente. los costos de la democracia en el país son los Pero eso más se puede altos del cambiar. mundo. A ver, Y aguántame, se justificaron Mira. porque eran régimen de partido-estado con procesos... Para no avanzar en el otro. Para eso. Para no avanzar en la otra posible propuesta. ¿El dinero no es el problema? No, el problema son esencialmente los recursos ilegales, no el recurso público. Y eso es lo que tenemos que entender. Se tiene que acabar con dobles contabilidades, se tiene que dar el dientes al INE. El problema es los contratos anticipados, el huachicol, las empresas, el financiamiento ilegal. Ese es el problema y tenemos que quitar el cáncer del financiamiento ilegal y del narco y del huachicol. Por ejemplo, las campañas adelantadas de las corcholatas.
¿Quién pompó 3 años de Sí, campañas? sí están- ¿Quién pompó esos espectaculares? ¿Quién pagó esos eventos? Fueron ríos de dinero ilegal. Eso es lo que tenemos que evitar, que llegue dinero ilegal. El financiamiento público, lo que generó el modelo mexicano fue el equilibrio. Y gracias a eso, hoy Morena gobierna. Lo que no puede hacer Morena es dinamitar todo lo que utilizó para llegar al poder, porque se están portando no como demócratas, sino como pequeños Stalin. Ese es el problema. El dinero no es el problema, joven, a ver. Va a ser parte del debate, están pero construyéndose, dame chancita, hermano. Están construyendo una serie de falacias para tratar de sustentar una reforma. Es que se gasta mucho, dicen. Bueno, déjame te cuento que el Tren Maya fue calculado en 150,000 millones de pesos y va en 570,000 millones de pesos. Y que solamente en este año de subsidios son 32,000 millones de pesos. Ahí cabe todo el INE y las OPLES, ¿eh? Y de sobra. Y las prerrogativas. Sí, con todo. Las prerrogativas son el 0.08%, del 10,000 presupuesto. millones de pesos, O sea, no 9,000. es nada. Bueno, está el tren interoceánico, que es uno de los grandes fracasos de ese Mesías tropical que se le ocurrió inventar cosas. Bueno, todo eso vale mucho, mucho más que la democracia mexicana. ¿Qué nos preocupa en el PRI? Debilitar a los partidos para que asuman su rol, el gobierno, que tiene mucho dinero con los cuervos de la nación. 2, los oligarcas, como pasa en otros países que los oligarcas mandan. Y 3, el narcotráfico. Y que vean la sentencia de Michoacán y que vean lo que pasó en Sinaloa. Senador Luis Armando Melgar, ¿el dinero no es el problema? El dinero siempre importa. No, al final de cuentas, lo que se quiere en un sano gobierno es que el dinero se gaste bien. Y yo creo que se dieron ejemplos aquí. Pero lo que es importante respecto al INE es entender cuáles son las razones en el aparato electoral. Hoy, como bien dice, las prerrogativas representan cerca de 9,000 millones. Y el gasto del INE representa alrededor de 14,000 y fracción millones. Inclusive se propuso que hubiera una reducción, ¿sí?, misma que se le aplicó al aparato en el presupuesto del 26. Ahora, ya hay una propuesta del Partido Verde que diga, vamos a reducir los ordinarios, sin duda, reduzcamos todos los ordinarios y abramos la llave para el dinero y las aportaciones de los afiliados. Pero insisto, temas delicados es el dinero del narco en las campañas. Eso es lo que hay que Sí, la señalar y hay que aproximación del decir, narco a la esto no urna. puede proceder. Voy a regresar con usted, senador, para el cierre de este tema. Escuchamos a la presidenta hablar de Adán Augusto López y cerramos. ¿Les parece? Gracias. A ver, para cerrar este tema, senador Ladrón de Guevara. Ay, los tamales. No, bueno, yo estoy convencido que la representación de la voz popular de lo que está pidiendo para esta propuesta que va a llegar al Congreso, a las cámaras, tiene que ver en esencia, reitero, con que no cuesten las elecciones lo que están costando, que exista una condición para que el pueblo opine más que las cúpulas de partidos, y estas formulaciones las estaremos discutiendo. Es cierto que las fiscalizaciones tienen que ser revisadas de los recursos, es cierto. No tenemos problema con lo que aquí tanto les preocupa, inclusive hicimos leyes para evitar el lavado de dinero, para leyes para fortalecer la seguridad ciudadana. Estamos en una agenda y por sus hechos los conoceréis, y por eso el respaldo también de la población a nuestra propuesta. Respetamos las coaliciones electorales, respetamos los derechos de la disidencia. Nosotros tenemos una revolución de conciencias y cada quien va a actuar con su voto, en mi caso, más allá de una consigna o de un mandato de alguien. A eso no están acostumbrados. Aquí estaban acostumbrados a que el dedo divino de la presidencia llegaba y todos actuaban. Me tocó estar en el último debate de la no soy falaz. Eso es cuando no hay argumento. Eso es cuando quiero ir a escuchar a la presidenta sobre Adán Augusto López. Presidente, en otro tema, preguntarle si el senador Adán Augusto López le informó sobre su decisión de dejar la coordinación de Morena y si usted sabía que se iba a ir ahora a trabajar a territorio. Digo, no deja el Senado, pero ya no la coordinación y la Jucopo. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer.
¿Considera que esta es una buena decisión del senador? Digamos, hace más falta en Morena que como operadora del interior. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. ¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada? No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó. Gracias, presidenta. Bueno, pues es lo que dice la presidenta, ni modo que diga que sí. Pues ni modo que diga, pero aunque las embajadas últimamente están o sea, muy ni modo que diga, yo le demeritadas. pedí que se fuera y que Adán Augusto acepte, ella me pidió que me fuera, pues no, ¿verdad? ¿Quién lo espera? Cerramos, Emilio. Mira, yo creo que sí es importante el revisar los gastos, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera integral. Porque este gobierno tiene una doble moral. Gasta a manos llenas, por ejemplo, regala petróleo a Cuba sin saber cuánto ni cómo. Hay un tema de transparencia, engaña incluso a la bolsa donde Pemex tiene una deuda. Que nos digan. Las obras faraónicas gastan a manos llenas. Nos cuestan muchísimo más de lo que producen. Tren Maya, ya se habló de Interoceánico, que por cierto, qué desastre, ahora quieren culpar al maquinista cuando ni velocímetro tenía. Sí. El tren Interoceánico es la muy muestra de la mala planeación y la corrupción de este gobierno. Pero también farmacias que no funcionan, pero también aeropuertos que no funcionan, pero también líneas aéreas. Ahí no les importa. Gastan y dilapidan a manos llenas. Por supuesto que entonces lo que hay que ver es un gasto integral inteligente, pero la principal preocupación es, uno, cómo tenemos autoridades autónomas y no controladas, y me parece que ahí tenemos un serio problema. Dos, cómo tenemos la mejor representación del voto popular en las cámaras, porque hoy vivimos una sobrerepresentación espuria y anticonstitucional. Y tres, cómo evitamos la proximidad del narco a la urna, no solo en términos de dinero, sino amenazas y gobiernos y muerte. Eso está pasando y eso es un cáncer para la democracia mexicana. Y yo espero que la izquierda, que llegó gracias a todos estos mecanismos, no se comporte como el peor mecanismo autoritario que a veces les brota. Senador Luis Armando Melgar. Seamos muy cuidadosos, porque estamos, insisto, hablando de las reglas del acceso al poder. No es el Partido Verde, no es el Morena, es México, es la democracia en México lo que está en juego. Si se plantea hacer una reforma que sea para mejorar, creo que hay 3 aspectos ya mencionados ahorita que son fundamentales. Y en particular, lo que sí pongo es que no haya un retroceso. De ahí venimos del partido único. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos y creo que, ahora sí que hablando al pueblo, yo te diría, México necesita y cree y merece mejor. Bien. Senador Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, yo creo que la pluralidad política con la que hemos luchado, al menos en mi caso, más de 44 años, está demostrándose. Ahora inclusive está la posibilidad de los nuevos partidos, como el que se formó por el Morena, justamente con directrices programáticas, filosóficas, que pretenden reflejar estos deseos del pueblo. Hemos hecho coaliciones no solo electorales, sino parlamentarias que están resultando y que por eso las encuestas y por eso el trabajo de la presidenta es tan eficaz y estamos ahora muchos de nosotros entendiendo esta necesidad de la coordinación de poderes, un poder prioritario que tiene que ver con el que dicen aquí el águila o la presidencia, para ejecutar acciones que permitan que se desarrolle nuestro proyecto político estratégico que tiene que ver con más democracia, con más beneficios para el pueblo, con una agenda legislativa que va encaminada a la seguridad, a el bienestar de la población y que exista más democracia. Antes de tu minuto de cierre, cuéntanos por qué van a meter la revocación de mandato, o por qué ese es el interés. Porque después de lo que pasó en Oaxaca, lo dicen los miembros de Morena en la Cámara de las y los Diputados, tienen miedo que su partido abandone a la presidenta y vaya solo en una revocación en el 28. Por eso quieren jalar la revocación al 27. Dicho en la Cámara de Diputados por... O sea, a Salomón Jara le fue mal. Nombre. Sí. En Oaxaca, ¿no? Sí, pues. Que tuvo en contra el 40 y tantos %. Y se volvió a caer el sistema. O sea, no mames, digo, bueno, no, no es correcto eso. O sea, oye, le fue muy mal y hasta el PT le jugó las contras. Le fue muy mal, o sea, aún con esos resultados, más del 40 en contra. Pero que entonces, no forzosamente tiene que ir en el 2028 la revocación de mandato. Ellos se lo así está establecido. Ellos se lo autopiden. No forzosamente, nada más, es una posibilidad. Qué argumentos, ¿no? tan contradictorios. Si no, espérame, sí está bien. Se cayó el sistema en Oaxaca. ¿Qué tan contradictorios? ¿Cómo va a ser contradictorio que se caiga el sistema? Que no van a apoyar la
que en el Presidenta. 2027 la El presidenta problema todavía no es tiene de los apoyo. partidos, La el problema es de la vocación sociedad. Sí, la quieren Y es pasar como la 27, estamos pero está viendo por ley. nosotros, ¿Dónde? de la sociedad. Y la presidenta tiene los niveles más amplios de popularidad en la sociedad. Justamente de lo que estaban preocupados de la revocación de mandato es que la presidenta fuera la boleta y tuvieran más votos los partidos, Bueno, Susana, que vean, está en pero ley. no Es que entremos, tengo no esa duda. suden calenturas ajenas, esperen la propuesta de reforma. A ver, nada y más lo de me- Salomón lo deberían de ver en sentido positivo. Sí, que Nosotros Madrid se no le para. queremos que le vaya bien un partido, no queremos que le vaya a los aliados, 2020. queremos que le vaya bien a México. Está la a posibilidad de los que la estados. revocación de mandato se aplique 2028, Sí. pero no es a fuerza. O sea, Pero si se se la autopide. solicita. No Sí, se sí. la autopide, A acuérdate eso me refiero. de López Obrador. Tiene que ser solicitada. Tiene que ser solicitada. Rubén, tu cierre. Mi cierre. Mira lo importante que es los contrapesos en las cámaras. Estos irresponsables tienen 4 años que no integran la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el momento más crítico que tiene este país. No lo hacen. La Ley de Seguridad Nacional dice del control legislativo, no dice de la coordinación ni de la cooperación, dice del control legislativo. No la han instalado. Tienen 4 años. Mismo tiempo que tienen de no instalar la bicameral de seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿Por qué no instalan esa bicameral? ¿Por qué dejan que el Consejo Nacional de Seguridad tome decisiones que no son absolutas si este es un tema de Estado? Ese es el problema que hay. No quieren oposición para no debatir. No quieren diputados con experiencia porque los de ellos no saben hacer nada. 49 de los 50 diputados no tienen iniciativas, no hacen nada, no se han subido a la tribuna. No quiero decir personajes porque ahorita voy para la cámara, pero son un cero a la izquierda. Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero- Mande. Cuauhtémoc Blanco es Pero uno. Caliente, estarás caliente. de acuerdo, Ajá. Desde antes. estarás de acuerdo que como nunca las cámaras han hecho reformas Falso. constitucionales Todas se las ilegales. manda la presidenta de la Ya nos vamos, República. gracias. Bueno, Están Gracias, funcionando. adiós. Y el pueblo Adiós. por eso nos